Buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de La Llave de los Secretos, como siempre trayendo temas de interés para todos ustedes. Esta noche nos acompaña una amiga de la casa, nuestra querida amiga psicóloga Mónica Ruiz. Mónica, buenas noches, bienvenida a La Llave de los Secretos. Muy buenas noches, David, muy buenas noches a cada uno de nuestros televidentes. Qué rico poder compartir este espacio que siempre yo sé que es muy constructivo y muy sanador. Muchas gracias a ti siempre por la invitación. Claro, esa es la idea. Bueno, Mónica, para hoy un tema fuerte, ¿cierto? Bastante. Vamos a hablar esta noche. Fuerte, que mueve muchísimas cosas, historia, recuerdos, vamos a ver bastantes cositas. Vamos a hablar esta noche sobre lo que es el abuso sexual. Realmente, cómo surge, qué pasa, qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede con estas personas que padecen, ¿cómo podemos decir eso? Una enfermedad, ¿qué es esto? O sea, tuvieron una vivencia y que puede generar un trauma. Muy bien. Bueno, cuando hablamos del abuso sexual, realmente, ¿cuál puede ser el origen o cuál puede ser la causa de una situación como estas? Bueno, lo primero es que hay que empezar como a diferenciar qué es un abuso sexual, qué es una violación, porque es importante tener claridad sobre los términos, ¿sí? Se concibe una experiencia de abuso sexual cuando la persona que vive la experiencia o que tiene la experiencia es una persona que no está consciente en ese momento ni tiene los elementos para decidir si desea vivir esa situación o no. Me explico, me hago entender para que lo podamos, una menor de edad y un hombre adulto accede a ella desde la seducción, incluso el abuso sexual puede darse desde la seducción, la seduce, no la violenta, no la hace sentir mal, pero es una niña o un niño, porque generalmente hablamos de las niñas y generalmente también los niños son muy abusados, que por el entrenador de fútbol, que por el profesor de yo no sé dónde, que por, pues sabemos de muchas experiencias que están ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta menor no puede decidir conscientemente si quiere o no vivir la experiencia. Y la persona adulta accede a ella o a él desde la seducción o de donde sea y vive esa experiencia para su propia gratificación. Es obtener placer. Cuando hay un abuso se entiende que es obtener placer con alguien que no está consciente, que no tiene la capacidad de elegir y decidir. Es decir, que si tienes 30 años, estás en una situación donde estás bajo efectos del licor y el amigo te lleva a cierto lugar y tú medio dices que no, pero él dice, no, ese no debe ser como que sí, pero tú no estás consciente, eso es un abuso sexual. Perfecto. Porque si ella dijo que no y él no quería, ella no quería o él dice que no, también cuántas veces muchos hombres dicen, no es que yo realmente no quería estar con esa mujer, pero ay, yo no sé, como que los tragos, ¿cierto? Ella me dio como un traguito, me emborrachó y no sé qué, eso también es un abuso. Bueno, esa es una pregunta que me queda a mí como muy en el aire, entre comillas. Bueno, ¿cómo saber o cómo diferenciar cuándo es un abuso y cuándo no es un abuso? Que tú sientes que te maltrataron y que no querías hacerlo, o que tú sientes que no estabas absolutamente consciente para decidir sobre eso. Han habido casos donde, por ejemplo, sí, innumerables casos de esos, donde, por ejemplo, digamos, un profesor se enamora de una estudiante, un ejemplo, pero resulta que la estudiante también corresponde, un ejemplo. Bueno, y puede pasar una cantidad de cosas allí. ¿Hay abuso? No, porque hay conciencia, hay decisión, de una u otra forma esa persona, y dependiendo obviamente de la edad, si es un profesor que tiene 40 y la muchachita tiene 7, 8 años, 10, no, ahí por hay favor, abuso, no, ya eso es ¿cierto? otra cosa. Sí, no, ya eso está Una más que mujer claro. de 16 años ya puede decidir desde donde sea, que es desde el inconsciente, que no es sano, pero si la niña no se siente, la adolescente no se siente violentada y no siente que la violentaron en ese proceso, ahí no se concibe como abuso. Muy bien, Pero excelente. mira, por ejemplo, una cosa que a veces no pensamos que no puede ser abuso y que lo es, la pareja. Está en la pareja y ella no quiere tener sexo. Y él la violenta porque es que usted es mi mujer y usted me tiene que dar eso. Eso es abuso, Eso es incluso eso es abuso. violación, Es violación, porque es sí. acceder de forma violenta. Ya cuando hay incluso penetración, ya eso es violación, porque el abuso puede concebirse como tocamientos, tomar fotografías. Entonces, por ejemplo, que el padrino llegó y le llevó a la niña una ropita que es que le quería regalar y le dice póngasela y se tiene que empelotar delante de mí, eso es abuso. Bueno,
Por ejemplo, referente a ese tema que de una u otra manera se va ampliando de una manera impresionante porque comienzan a surgir una cantidad de inquietudes allí. Bueno, había una pregunta que me estaba patinando en este momento justamente cuando estabas hablando. Hay varios escenarios. Vamos a suponer, ¿qué puede pasar hoy en día para que haya un abuso? O la personita como tal, la víctima, ¿cierto? Sí. ¿Es muy ingenua o simplemente se deja llevar por ciertas, ¿cómo podemos llamar eso? Estrategias de aquel… De seducción. Efectivamente, que pueden enredar en cierto modo a la persona. Esa sería, por ejemplo, digamos, esa pregunta, hagamos esa primero, porque es que tengo otra para no enredarte. Bien, la primera, en lo que me hablabas frente a eso, sí. Creo que hay un desconocimiento y las circunstancias, todo permite que las situaciones se vayan dando. Por ejemplo, la mamá no tiene tiempo de cuidar a la niña, el papá no está en ese momento, entonces van y dejan la niña o el niño con el primo. La niña tiene 6 años y el primo tiene 18 o 20 años. Listo, a la niña nunca le han hablado porque es que es mejor que ella vaya preguntando y los papás, como tienen una dificultad con la sexualidad, no hablan claramente con los hijos. Por lo tanto, no les explican qué cosas no pueden ser permitidas, qué cosas no pueden suceder. Y obviamente, si es por ejemplo un niño de 3 o 4 años, hay momentos donde ni siquiera distingue el tío que le está haciendo o el primo o la prima, porque empieza y le dice, ay, vamos a jugar a las cosquillitas, ay, vamos a jugar a las cosquillitas, y ahí va accediendo y el niño ni se da cuenta porque está jugando a las cosquillitas y no se da cuenta qué está pasando. Claro, El que tiene conciencia es el adulto, el niño no. Okay. Pero también hay cosas que los papás no han hecho, que es generalmente explicarle al niño qué puntos nadie debe tocar ni debe decirte que eso es, que son intocables por alguien que uno no quiera que le toque. Así es. Pero entonces, lo que me preguntabas es eso, ¿qué circunstancias llevan? 1, desinformación. 2, que los papás o las mamás, las tías, quienes estén alrededor no son claros frente a ese evento. Y 3, una información desde el inconsciente que necesita ser recordada. ¿A qué me refiero? Que eso es muy importante, David. Madre abusada, generalmente, si no hizo el aprendizaje, si no comprendió la información, sus hijas o sus nietas van a ser abusadas. Eso es como por fotocopia, eso es como que se repite la historia. Cada que a mí me llegan casos de abuso, ay, es que me abusaron a la niña, es que el tío, no sé qué, no sé cuánto, yo le pregunto a la mamá, ¿usted fue abusada? Y rompen en llanto a decir, sí, a mí también me pasó. Claro. Y no hay caso que yo no haya tenido que no pase eso. La madre fue abusada o la abuela fue abusada. Oiga, qué cosa. Se repite la historia, Sí, que ahí hay una tarea muy importante. No, y saber que pasa lo mismo en varios aspectos. El que va a la cárcel, pues sin duda alguna otro también, de la familia va a repetir ese mismo Así episodio. es, sí. Oiga, ¿quién creyera que eso tiene unos lazos tremendos, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, en el otro aspecto, por ejemplo, ahí es donde yo hago una crítica algo fuerte. No lo voy a decir por casos puntuales porque no se trata de señalar a nadie ni mucho menos, pero muchas veces en mi mundo de educador, yo fui educador mucho tiempo y yo recuerdo que muchas veces escuchaba uno los rumores donde habían supuestamente profesores que le decían a las estudiantes, listo, ¿tú quieres recuperar la materia? Bueno, tú sabes qué hacer. Yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo así que te han dicho eso? Sí, eso me dijeron. ¿Y tú qué hiciste? Lamentablemente muchas accedían. Entonces uno dice, ¿cómo caemos en un juego como estos cuando podemos hacer tantas cosas, denunciar? No sé, yo creo que en el hecho de que alguien esté forzándote referente a cierta situación, yo creo que con el hecho de que yo denuncie, automáticamente me tiene que arreglar esa situación porque si no, pues imagínate, ¿cierto? Entonces no sé hasta qué punto ese mundo tan frágil de decir qué pierdo, qué gano, si accedo a ciertas cosas, o sea, ¿hasta dónde nos lleva eso? Pero hay una cosa muy compleja. Primero, bueno, un principio ético del educador, que obviamente, o de esos seres que tienen que trabajar su sexualidad, porque si tú como ser humano tienes que recurrir al chantaje afectivo, emocional o frente a algo para obtener el sexo, hay algo que está pasando, porque cualquiera, o sea, si tú tienes los elementos necesarios, crees en ti,
puedes conquistar a la mujer que quieras, incluso a un estudiante que te guste, pero recurrir al chantaje ya habla que hay una debilidad interna en ese ser. Del otro lado está el otro elemento, y es que a veces los padres o nosotros en esos procesos de formación tenemos miedo de formar hijos con criterio. Y nosotros mismos les generamos los elementos para que ellos sean débiles al momento de decir que no. Por ejemplo, queremos que a nosotros en todo nos digan que sí. Sí. Ah, no, usted me tiene que hacer caso. ¿Por qué? Porque soy la mamá. Y cuando un hijo dice, mamá, no, pero es que no me parece que sea justo, mamá, tal cosa, pa, pero ¿por qué? Nosotros mismos decimos, es que tú le tienes que hacer caso a la autoridad. Y ahí estamos formando hijos incapaces de ser claros y decir, qué pena, pero no. Haga lo que le dé la gana, repito, lo que sea, pero usted a mí no me va a violentar y denuncio. Pero eso tiene que ver con un nivel de formación, que nosotros seamos capaces de construir y de formar en nuestros hijos el carácter, la capacidad de decir que no. Yo recuerdo, soy mamá, cuando mis hijos de una u otra forma, incluso a veces sin darme cuenta o conscientemente los quería chantajear. Sí. Ah, no, tú haces eso y tal cosa. No, mamá, no. Y luego yo decía, bien, después me daba cuenta, eso es carácter. Sí. Que tú incluso seas capaz de decirme a mí, no mamá, no me voy a dejar manipular, eso es carácter. Pero no, queremos desde la casa formar a los hijos súper débiles, que todos nos digan que sí, que incluso sin querer, mamá, es que no quiero ir donde la tía tal. Mamá, es que no quiero ir donde el tío tal. ¿Por qué no quieres ir? Porque él me toca. Pero no, a veces los niños se pasan diciendo no quiero ir, y nosotros los obligamos a que tienen que hacer eso. Exactamente, habría que indagar por qué no quieres ir, qué es lo que pasa, qué situación se presenta, que él ya o ella en tal parte se siente incómodo. Así es. Cierto, entonces yo creo que tenemos que aprender a ser un poquitico sigilosos. Intuitivos, maliciosos. Entregamos a veces a nuestros hijos así, a ver, le entrego a mi hijo, vaya y llévelo, pues sin saber quién está, pero además a nuestros hijos no les hemos dado los elementos para que sean capaces de decir, así tú seas la autoridad, sacerdote, educador, tía, abuelo, padrino, quien sea, no es no. Y tú tienes el poder de decir que no, que esa es una cosa muy importante. Mira, por ejemplo, David, eso que hacemos con el niño, salude, y dele pico. Y el niño dice, es que no quiero darle pico, dele pico que es su tío, es su tía. ¿Por qué no quiero darle el beso? Sí. Qué bueno que nosotros le pudiéramos enseñar a nuestros hijos, si no quieres darle el beso, no lo des. No lo des y listo. A nadie, nada te obliga a que lo hagas. Bueno, esta noche está este programa muy interesante, acá en Allá de los Secretos, hablando sobre el abuso sexual con Mónica Ruiz, una persona muy experta en este tema. Nosotros vamos a ir a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos nuevamente.